Nosotros hemos quedado por toda la parte del concepto de creación de la nube, perdón, de almacenamiento de la nube, y miramos qué proveedores nos pueden servir en este aspecto y en este proceso. Entonces, quisiera saber cómo les ha ido con eso, si el término está claro, si tienen alguna duda con relación a eso, si ya tienen, si ya han trabajado antes con almacenamiento en la nube, qué experiencia han tenido, los escucho. Muy buenas tardes, profe. Mi nombre es Ana María. Mm, Autorizo la grabación de esta información del día de hoy. Experiencias en relación ninguna. De hecho, todo lo visto para mí ha sido nuevo y de un gran aprendizaje. Qué bueno, Ana María, me alegra mucho escuchar eso. Y cuéntenme, o ¿ya iniciaron con, al menos con la descarga de los aplicativos? Han empezado a crear las cuentas de Google? ¿Ya han descargado Drive? ¿O en qué parte van allí? Bueno, Darly, no, por mi parte, yo vengo manejando el correo de Gmail hace varios meses, hace algún tiempo, y tengo todo sincronizado con la cuenta de Gmail. Entonces, mis archivos y todo lo estoy subiendo a la nube precisamente para optimizar todo lo que ustedes nos han enseñado. Y aprovechando que pues ahí podemos almacenar todos los archivos, a mí me ha parecido interesante y creo que vale la pena que de pronto quienes no hayan tenido el acercamiento a la plataforma de Gmail, específicamente con el Drive de Google, pues lo hagan porque pues tiene muy buena capacidad y permite compartir los archivos y bueno, todas las cosas que ustedes han compartido. Ay, muchas gracias, Luz. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Ya en todas las capacitaciones pues se han nombrado algunas de las bondades que tiene Google. Chicos, pero entonces el objetivo de todo esto es aprender y si podemos ponerlo en práctica, mucho mejor. Entonces, yo sé que estas clases han sido muy teóricas, pero qué es lo que se espera? No sé, que empecemos como a realizar las cosas. Entonces, si no tenemos aún la cuenta de Google, la invitación es a que a que la creemos. Acuérdense que solamente con crear la cuenta de Google, pues ya tenemos acceso al almacenamiento en la nube. Si tienen dudas sobre eso en cualquier momento, me lo pueden preguntar. Yo estoy... quiero iniciar con asesorías presenciales en caso de que alguien las quiera tomar, serían como en Armenia. Y si no, si no se pueden tomar de manera presencial, no hay problema, me lo hacen saber y empezar a hacer unas asesorías virtuales. ¿Por qué? Porque pues estos espacios son como para la clase y ya las personas que quieran asesoría, porfa, me escriben por interno para que lo hagamos, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste la asesoría? Pues ir como un paso a paso. Si necesitan un seguimiento muy puntual en algo, me lo hacen saber, lo hacemos, ya sea desde lo más mínimo, no importa, no importa el concepto, no importa el tema, sea crear la cuenta de Google, profe, que no entendí cómo se crea la cuenta de Google, o que no entendí cómo se configura, que no entendí algo de la firma, que no entendí lo del Drive, lo que sea, chicos, lo que sea, entonces yo estoy disponible allí para que me escriban y agendemos las asesorías. Los espacios que yo tengo para darlas son más bien cualquier día en semana por la mañana, exceptuando martes. Exceptuando martes, puedo lunes, bueno, cualquier día en la semana lo puedo por la mañana para las asesorías. Entonces solamente es que me lo digan y lo vamos a hacer listo. No digo que me voy a tomar una clase completa para hacer eh, una asesoría, porque yo sé que hay personas que tienen como solamente este espacito para conectarse, pero sí podríamos hacerlo así, ¿vale? Entonces me escriben, en las mañanas yo puedo conectarme también en las nochecitas o a mediana tarde, no sé, no tengo problema con eso. Pero me lo hacen saber, porfa, para que pongamos como más en práctica esto. Si de pronto están en el proceso y algo no, como que se quedaron allí, les salió un error, algo,
Me dicen, profe, mire, como hacen la mayoría de los estudiantes, me salió este error, me mandan captura y yo trato de resolverlo. Listo, tratamos de resolverlos entre todos. Chicos, listo. Entonces hoy vamos a seguir con la parte, cuando nosotros trabajamos con el almacenamiento en la nube, cuando nosotros trabajamos con el almacenamiento en la nube, hay varias cositas. Entonces, lo principal sería cómo creo yo material en la nube, cómo puedo crear yo entonces em, un documento, un formulario. Bueno, entonces, como se han dicho en las otras en las otras sesiones, todos los aplicativos se pueden descargar. Entonces, yo puedo descargar Google Drive, Google Docs, todo el paquete de Google Docs, que son los documentos, los formularios, no, perdón, los documentos, las diapositivas y las hojas de cálculo, exceptuando los formularios que aún no están para ser descargados, pero igual lo pueden utilizar en el navegador del celular y no hay ningún tipo de problema. Entonces, ahora lo que vamos a ver es eso, cómo se utilizan los documentos de Google y cómo se utilizan los formularios, ¿vale? Entonces, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, como siempre, darles la bienvenida y agradecerles por conectarse, por estar tan pendientes. Seguido, chicos, formular, diligenciar la lista de asistencia. Entonces ya se los voy a copiar por el chat del Meet, porfa, para que me vayan ayudando con eso. Listo, ahí ya está. En el chat del Meet lo acabé de poner. Y porfa, silenciar los micrófonos, más que las cámaras, los micrófonos, para que no haya como tantas interrupciones y pueda ser como ser más secuenciva la clase. ¿Listo? Entonces, acuérdense que seguimos con la sesión uno, que son todas las herramientas de productividad para emprendedores. Entonces, allí encontramos las herramientas colaborativas, las herramientas de tendencia. Bueno, y hoy vamos a ver los documentos de Google. Entonces, ¿qué son los documentos de Google? Como ya se los había mencionado, pues ya muy rápidamente los hemos visto sesiones pasadas, pero en general es un procesador de texto en línea o en internet que permite crear nuevos documentos, editar los que ya existen o compartir en la red con otros usuarios. Este hace parte de las otras herramientas colaborativas web de Google, es decir, que se pueden compartir con varias personas y estas personas tener acceso ahí. Y lo único que se necesita para poder empezar a utilizarlo es tener la cuenta de Google, ¿listo? Entonces acuérdese que ese es el paso más importante para poder iniciar con la creación y con el uso de todas esas herramientas, pues crear la cuenta de Google. Este es el loguito de Google Docs. Entonces, ¿cómo vamos a acceder nosotros a Google Docs? Pues lo podríamos hacer a través del enlace que se ve acá, o si descargamos la aplicación en el celular, cuando la descarguemos, simplemente iniciamos sesión con la cuenta de Google y desde allí vamos a poder trabajar con ella. Entonces, acuérdense que la pueden descargar en el celular o en la tableta. Y en el computador es web, ¿listo? Entonces, también podríamos entrar directamente a Drive, desde el navegador podríamos entrar a Drive y desde allí se pueden crear directamente documentos de Google. Entonces se pueden crear desde un formato o se pueden crear documentos llanos, es decir, solamente la hojita como tal y podríamos empezar a editar en ella. Entonces, esta imagen que están viendo acá es cómo se crearía directamente desde Drive. Eso ya lo vamos a ver ahorita para que me comprendan más. Entonces, acuérdense que lo que tendríamos que hacer es entramos a Drive, le damos nuevo y luego vamos a la parte de crear documentos de Google y allí no nos vamos a parar. Miren que acá está sombreado como la cuñita. Si nosotros nos paramos directamente desde los documentos de Google y le damos clic allí, me va a crear un documento en blanco. Pero si seleccionamos la cuñita, allí nos va a permitir trabajar con documentos ya como plantillas. ¿Listo? Y estos serían, por ejemplo, algunos de los formatos que se verían allí.
Entonces vamos a hacer como la práctica. Entonces estamos acá, este es el navegadorcito normal. Voy a entrar acá y yo lo puedo hacer directamente. Yo utilizo, vamos a utilizar una cuenta, la cuenta con la que estoy trabajando. Esta. Entonces, esta es la cuenta con la que yo estoy trabajando. Obviamente ya estoy logueada, es decir, que ya he iniciado sesión con mi cuenta de Google y como una regla que hay que tener, que si no tenemos cuenta de Google, pues no podemos acceder a los documentos de Google, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, crear la cuenta de Google. Aquí ya estoy logueada, entonces yo podría ingresar de la siguiente forma. En los 9 punticos, me paro en los 9 punticos en la matriz y puedo venir a Drive. Desde allí yo puedo crearlo como un documento. O si no, sigo bajando y voy a encontrar el logo de los documentos de Google, que es como una hojita azul. Lo podría hacer desde aquí o lo podría hacer desde acá. No importa en la manera que yo lo haga, este documento va a quedar almacenado ahí en el Drive. No importa desde qué manera yo lo hago. O si no, puedo descargar la aplicación si lo estoy haciendo en el móvil o en la tableta. Y de hecho puedo escribir aquí también en el buscador Google Docs y pues me va a llevar allá mismo. Entonces vamos a hacerlo del Drive. ¿Cómo se vería? Entonces aquí ya estoy en el Drive. Vengo acá, le doy nuevo. Y acá en nuevo, mire que me aparecen todas las opciones que yo puedo realizar en mi entorno de almacenamiento en la nube de Google, que es Drive. Entonces le doy aquí en documentos de Google y a mí me gusta utilizar más las plantillas porque cuando estamos iniciando, de pronto no sabemos para qué sirve esta herramienta, qué pasa aquí si pincho aquí. O sea, arrancar desde cero, sin conocimientos previos, puede ser un poco más complejo, ¿cierto? Pero entonces si le decimos desde una plantilla, mire que él nos va a mostrar todos los formatos que maneja. Entonces, para emprendimientos es muy bueno, por ejemplo, utilizar este de folletos o de informes. ¿Qué otras herramientas podemos encontrar acá? Otras plantillas, por ejemplo, para el desarrollo de una hoja de vida. A veces no tenemos ni idea cómo desarrollar una hoja de vida, pero miren que acá ya hay formatos establecidos para hojas de vida, los que dicen currículos. ¿Listo? Entonces seleccionaríamos cualquiera de estos formatos y empezaríamos a trabajar allí. De hecho, también se pueden hacer documentos tipo recetas, mire, para el desarrollo de una receta o para el desarrollo de la presentación de un producto. Acá, ¿qué más encontramos? De hecho, encontramos un folleto para el desarrollo de la presentación de tu empresa. Entonces, miren, por ejemplo, este que dice tu empresa. Podríamos agarrar este formato y trabajar allí. Y para el campo de educación, pues encontramos muchísimos más. Entonces, por ejemplo, un informe del colegio, un informe sobre un libro, notas de clase, bueno, todo eso en la parte de la educación. Pero, por ejemplo, aquí en la parte de emprendimientos, a mí me gusta utilizar estos, los que dicen trabajo. En la sesión de trabajos van a encontrar los que dicen este folleto de empresa me gusta. Entonces, si yo me paro encima de él, y lo selecciono, miren que ya me llevó al formato. Ya me llevó al formato para el desarrollo de un folleto para mi empresa. Entonces aquí, si yo voy deslizando, pues me va a mostrar cómo está el formato y de qué manera yo puedo empezar a trabajar allí. Entonces, esto sería como, dice nombre folleto, pero lo podríamos ver de varias formas. Sería más bien como para la presentación de una propuesta del emprendimiento o mostrar un producto que queramos no sé, que queramos que alguien mire. ¿Qué encontramos nosotros en el editor de texto? Esta es la hoja. Como tal, esto es la hoja. Esto es la hoja y el entorno de edición es todo este panel que vemos en la parte superior. Entonces, si vamos a la parte, por ejemplo, de archivo, aquí, ¿qué se puede hacer? Este formato de este documento que vamos a crear se puede descargar en varios formatos. Entonces, lo que yo les contaba la otra vez,
que las herramientas de Google colaborativas eh, no tienen tantos problemas con compatibilidad de formatos porque con ellas podemos descargarlos y descargarlos e importarlos en diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy trabajando con un documento de Google, pero por alguna razón necesito descargarlo en mi equipo y empezar a trabajar directamente en él desde el almacenamiento local de mi equipo. Pero resulta que el formato en el que voy a trabajar ya no es doc, no es las hojas de documentos de Google, sino que las hojas de Word, que son los .doc. Entonces yo lo descargaría acá y podría empezar a trabajar en ese formato. O en un PDF. ¿En qué caso yo descargo una presentación en un formato PDF? En un documento que no se pueda editar. Pues yo sé que existen herramientas que permiten cambiar de PDF a Word o PDF a documentos. Bueno, pero el hecho es que cuando nosotros vamos a mostrar una presentación de nuestra empresa, un catálogo de un producto o lo que sea, el mejor formato para presentarlos de manera descargable es en un formato PDF, ¿listo? Nunca vamos a mandar una presentación en tipo documento o o en tipo texto porque eso permite que se puedan editar. ¿A qué se refieren con editar? Pues que si yo me paro acá, yo puedo mover a ver si me deja. Bueno, me dejó. Que si yo me paro acá, por ejemplo, puedo borrar estas letras y puedo añadir más cosas. La idea es que cuando yo comparto información, información para ser leída, esa información no se pueda editar y que sí se complazca la así que se complazca la opción que solamente sería ser un lector de mi información, ¿listo? Entonces, para eso me sirven a mí los diferentes tipos de formatos. Si yo lo descargo si yo vengo acá, archivo, y le digo descarga, y me lo descarga en un formato .doc, o me lo descarga en un formato tipo texto, eso quiere decir que que ese documento se puede editar. Y la manera en la que no se puede editar, pues sería un documento PDF. ¿Listo? Entonces, si venimos acá a archivo, podemos descargarlo en varios formatos. En esta parte de historial de versiones, lo que me permite es mirar otras versiones que se hayan realizado sobre este documento. Entonces, si yo trabajé, por ejemplo, hoy en este documento y mañana vuelvo y trabajo y pasado mañana vuelvo y hago algo, resulta que de pronto lo que yo hice ayer ya no es y necesito, fue lo que se hizo el día antes de ayer. Entonces me vengo acá al historial de versiones y puedo empezar a mirar qué cambios fueron los que se hicieron en determinadas fechas, solamente dándole clic en ver historial. Y aquí me va a aparecer, por ejemplo, al lado derecho, qué fue lo que se hizo el día 5 de abril a tal hora, a las 4:26. Miren que aquí me muestra qué se hizo acá, cómo estaba y cuál fue el cambio que tuvo. ¿Sí ven? Ese es el historial de versiones. Entonces, pues es muy chévere porque en caso tal de que a mí se me olvide algo que hice y que tenga que volverlo a replicar, pues simplemente vengo acá al historial de versiones y lo reviso. Esa es una parte muy buena. Creo que casi todas las herramientas, los documentos de Google también lo tienen. Le voy a decir que me lo restablezca a la versión que lo tenía. Entonces, no les mostré. Hagamos el ejemplo acá. Voy a poner aquí folleto de tortas. Es un ejemplo, esto es un cambio muy mínimo, ¿cierto? Esto es un cambio muy mínimo, pero es simplemente para que me entiendan, me comprendan el concepto de historial de versiones. Entonces yo vi, esto decía folleto ya no recuerdo, folleto de algo, y se lo he cambiado a folleto de tortas. Vengo a archivos y le digo que me muestre el historial de versiones. Ya como ya he hecho varios cambios, miren que él me muestra que yo cambié de folleto de viajes a folleto de tortas. Si yo necesito, ya no necesito este que dice folleto de tortas, sino que necesito el cambio de folleto de viajes, pues vengo acá y lo selecciono. Miren que me estoy parando en la parte derecha.
En la parte derecha me estoy parando y aquí me está mostrando todos los cambios que se han hecho sobre este documento. Pues aquí aparecen solamente estos porque solamente he movido cositas bases, pero esto generalmente se llena bastante. Entonces es como de recordar más la fecha en la que se hizo, la fecha en la que se hizo y la hora para saber qué cambio, porque esos cambios generalmente son, son muchos. Entonces estamos trabajando en un documento. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío. Yo estaba trabajando en un manual ayer. A mí me gusta trabajar mucho con estas herramientas colaborativas. Yo estaba trabajando en un manual ayer, pero resulta que tuve, no sé, le agregué unas cosas que no eran y necesitaba devolverme a la versión, y yo no le hice una copia, no le hice una copia al documento anterior sobre el cual estaba trabajando. Entonces, lo único que hice fue venirme al historial de versiones, busqué más o menos la hora en la que se hizo ese cambio y restablecí la versión. Entonces, miren que acá abajo ustedes van a ver la fecha en la que se hizo el cambio, el cambio de lo que sea. Aquí dice 5 de abril a las 4:23. Y abajo, miren que aparece el nombre de quien hizo el cambio. Abajito me sale el nombre. ¿Por qué me sale? Si ustedes trabajan de forma individual, pues no van a notar mucho pues la utilidad de esta parte. Pero ¿para qué me sirve a mí? Si yo estoy trabajando de manera colaborativa en un documento con quien sea. Entonces, si esa persona tiene acceso a este documento, si estoy trabajando de forma colaborativa, me va a permitir a mí identificar qué persona hizo el cambio. ¿Listo? Entonces, esto es vital en trabajos grupales. En trabajos grupales o en la asignación de tareas. Entonces, es muy útil. ¿Listo? Si yo vengo acá, mire que me permite crear una copia, simplemente parándome, por ejemplo, en el cambio que se hizo el 5 de abril a las 4:26. Me paro allí y acá, ahí mismo me muestra el cambio que se hizo. Entonces me muestra con una X que se movió este loguito para el lado derecho. Si yo me paro acá y le digo que me haga una copia, que me cree una copia, él me va a crear un documento, me va a crear un documento con esa versión, con lo que había hasta esa hora. ¿Sí me comprenden? Entonces yo me paro acá, estoy acá, en el historial de versiones, vengo y busco. Supongamos que yo quiero el cambio que se hizo el 5 de abril a las 4:28. Le doy clic en los tres punticos y miren que me dice que yo puedo hacer una copia de lo que había hasta esa hora que se hizo el cambio. Entonces yo voy a decirle copia de la versión tal, bueno, de la versión 2. Y me permite, si es un documento compartido, me permite decirlo aquí, compartirlo con las mismas personas. Si yo no quiero compartirlo, sino que simplemente quiero llevar necesito por X motivo este documento, simplemente lo voy a aceptar y listo. Y ya se va a crear el documento. Y aquí ya se creó el nuevo documento. Miren que aquí ya se creó el nuevo documento. Si ahorita vamos al Drive, vamos a ver los dos documentos. Entonces aquí se creó el documento de la versión del control de versiones que seleccioné. Entonces, miren que aquí se creó el documento tal como estaba hasta esa fecha en la que yo seleccioné para que se creara la copia. Y miren que aquí me sale el nombre, copia de la versión 2. Este fue el nombre que yo le di para que me creara el documento. ¿Listo? Entonces, esto es muy útil, sirve para muchas cosas. En caso tal de que yo no quiera crear una copia, sino que simplemente quiera restablecer lo que se hizo hasta determinada fecha, entonces yo vengo acá y hago lo mismo. Tengo que seleccionar la fecha en la que se hizo el cambio. Yo aquí tenía folleto de viajes y lo puse a folleto de tortas. Ya no necesito folleto de tortas. Entonces vengo acá y selecciono folleto de viajes, que fue antes de hacer este cambio. Antes de hacer este cambio, folleto de viajes. Y vengo acá y le digo restablecer esta versión. Y acá me sale como un mensajito de que si yo realmente quiero hacer eso, le digo que sí. Y listo. Ya no está folleto de tortas, sino folleto de viajes. ¿Listo?
¿Tienen alguna duda hasta allí? No, profe, está bien. Bueno, chicos, entonces, eso es lo que podemos encontrar en este entorno de edición. Entonces ya miramos la parte de descarga, la parte del control de versiones. ¿Qué otra cosa se puede hacer directamente desde acá? Pues imprimirlo, cambiarle el idioma en caso tal de que ese idioma en el que estoy trabajando no es, pues vengo acá, selecciono el idioma. em, Crear una copia del documento directamente. Necesito Esto es antes de hacer un cambio. Entonces, si yo estoy trabajando en este documento, pero no estoy segura que lo que voy a hacer sea así, entonces vengo acá, archivo y creo una copia. O no solamente porque no esté segura de que lo que vaya a hacer sea así, sino también por tener un respaldo de los documentos en los que estoy trabajando. Entonces lo puedo hacer la parte de control de versiones o acá crear directamente un respaldo. Entonces le digo crear una copia y aquí me va a decir de qué manera yo quiero crear el nombre que le quiero poner a la copia. Entonces voy a decir copia, por ejemplo, folleto. Y acá me da las opciones si yo quiero compartirlo con las mismas personas, copiar los mismos comentarios y sugerencias. Bueno, en caso tal de que se haya revisado este documento, le doy a aceptar y aquí ya me cargó la copia que creé. ¿Listo? Son como las diferentes cosas que se pueden realizar en el editor de texto. Si me vengo a la parte de editar, bueno, esta parte de editar ya es como reemplazar. Por ejemplo, la parte de editar es más bien como cambiar cosas muy puntuales de mi documento. Entonces, si yo estoy trabajando con dos documentos a la par y si le digo, por ejemplo, más bien yo lo hago con ejemplos para que me comprendan. Entonces, si yo vengo acá, supongamos que estoy trabajando en dos documentos, este que se llama copia folleto y con folleto. Si yo vengo acá y le digo, selecciono este trozo de texto, le doy clic derecho y le digo que lo copie y luego me vengo acá a folleto y necesito copiar necesito pegar lo que copié allá, copiarlo acá. Pero resulta que aquí estoy trabajando con un tipo de letra determinado y en el otro documento estoy trabajando con otro tipo de documento, con otro tipo de formato, por ejemplo acá, supongamos que es este. Y si yo le digo que lo pegue solito, este documento tiene un formato en texto, en tipo de letra, en tamaño de letra, en justificación de texto, bueno, todas lo que le estoy nombrando son aspectos del formato de un texto. Entonces, ¿qué es el tamaño de la letra? Pues este. ¿Cómo es el formato, el tipo de la fuente de un texto? Es esta. ¿Listo? Entonces, supongamos que este texto tiene determinado formato en fuente, en tamaño, bueno, en lo que sea. Y yo copié un texto de otro documento que necesito pegarlo aquí. Para que este texto que voy a pegar me quede en el mismo formato del documento actual, es decir, en este documento que estoy trabajando, vengo acá, le doy clic derecho y le digo que me lo pegue que me lo pegue en el formato. Simplemente le digo pegar. Si le digo que me lo pegue sin formato, pues él va a pegarse. Ay, no, perdón. No, me equivoqué allí. Si yo le digo que me lo pegue solito, que me lo pegue que lo pegue normal, es decir, pegar solo, aparece de dos maneras, pegar y pegar sin formato. Si yo le digo que lo pegue normal, así solito, sin la otra opción, él lo va a pegar con el formato que viene del otro texto. Si yo le digo que me lo pegue sin formato, me lo va a pegar con el formato de este texto. Aquí no se nota mucho el cambio, es porque son el mismo documento. Simplemente el otro era una copia y no se nota mucho el cambio. Vamos a ver si lo pego debajo de este. Si lo pego debajo de este, yo creo que ya se nota el cambio. Sí, ya se nota más el cambio. Se nota el tipo de letra de este con relación al otro. Eh,
toda esta parte es el editor de texto de este documento. ¿Qué otras cosas hay? Por ejemplo, tiene dictado por voz, tiene traducción en línea, tiene ortografía, eh, todas esas partes es para explorar. Y me gusta mucho trabajar con los formatos, ¿por qué? Porque los formatos ya vienen preestablecidos de alguna manera y simplemente tendríamos que adecuarlo a las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, podría ser el logo de una empresa con la que estemos trabajando. En el caso de nuestro emprendimiento, puede ser aquí donde dice tu empresa, sería el nombre de la empresa. Y acá sería más bien como editar con relación a lo que nosotros estemos necesitando. Entonces, si hacemos el ejemplo, nosotros podemos cambiar directamente esta imagen diciéndole, parándonos encima de ella, le damos clic derecho y le decimos reemplazar imagen. ¿Y de qué manera nosotros podemos reemplazar la imagen? La podemos buscar desde el Drive, es decir, una imagen que esté almacenada ya en el almacenamiento en la nube, buscándola desde el aplicativo de fotos o subiéndola directamente desde la computadora o en el caso que estemos trabajando en el móvil, pues desde allí. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Me paro acá encima del gráfico, este sería como el logo, un ejemplo, le doy clic derecho y le digo que me reemplace la imagen, reemplazar la imagen y la voy a buscar directamente desde la computadora. Voy a buscar, por ejemplo, esta muñequita y le digo abrir. Miren que la imagen quedó justo donde estaba antes el anterior icono. ¿Por qué? Porque yo le dije que me reemplazara la imagen. A diferencia si yo lo hubiera borrado, si yo lo borro y le digo insertar, me vengo aquí directamente y le digo insertar imagen desde la computadora y busco la foto, pues ella por lo general se carga en el tamaño original de la foto. Y miren cómo queda como de raro. Entonces, si queremos trabajar en el mismo formato en el que se está empleando en esta plantilla, lo mejor sería no subir la foto directamente, sino que parándonos en el icono y diciéndoles que nos reemplace la imagen. ¿Listo? Vamos a ver, ya, ahí. Y acá simplemente sería como cambiarle el nombre. Estoy poniendo un ejemplo, ¿listo? Sí, este es el formato. Este es el formato, pero que esté en este formato no quiere decir que tengamos que dejarlo así. Si queremos trabajarlo, pues allí simplemente sería como editarlo, trabajar encima de lo que ya hay. Pero si queremos editarlo o cambiarle alguna cosa, simplemente sería adecuarlo a lo que nosotros estemos necesitando o a la imagen del emprendimiento, a nuestra paleta de colores. Bueno, esos son documentos muy básicos, chicos, que ustedes van a decir, ay, no, pero no tan sencillo. Sí, probablemente sea muy sencillo, pero al principio sirven, funcionan muy bien. Al principio nos sirven mucho. Entonces, por ejemplo, acá yo puse este color, pero lo quisiera cambiar. Entonces selecciono el texto y acá, miren que acá abajito aparecen como unas opciones para cambiar el formato de la letra. Entonces lo podría poner en negrilla o cursiva, o de hecho subrayarlo, o también podría cambiarle el tono al texto. ¿Listo? Entonces todas estas cosas son más de edición, son más de buscar qué es lo que nosotros estamos requiriendo y como de cacharrear. Acá, en esta parte de acá, donde dice insertar tu texto acá, pues es escribir con relación a lo que se está necesitando para nuestro folleto de empresa. Entonces, donde dice este es un encabezado, pues no lo vamos a dejar así, ¿no? Sino que ese es el formato en el que estamos trabajando. Es como decir la plantilla. Estamos trabajando sobre una plantilla. Y estos son las cosas estos títulos que vemos acá, que dice, este es un encabezado. Es que quiere decir que acá vamos a poner, por ejemplo, un subtítulo o algo relacionado con el emprendimiento, no es que lo vamos a dejar ahí. Y inserta tu texto acá,
es que efectivamente pues vamos a poner el texto con relación a lo que diga el título de acá arriba. Entonces, no sé, catálogo, no, catálogo no. Por ejemplo, mi marca. O si es la presentación de la empresa, puede ser misión. Un ejemplo, no sé. Es como más bien adecuarlo a lo que se necesite. Si esto es la presentación de una marca para algo corporativo, generalmente eso lleva misión, visión, los objetivos de la empresa, el valor agregado de la empresa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este formato funciona muy bien allí. Misión. Entonces, María, Boutique, se plantea, bueno, se plantea, ta. No tengo mucho conocimiento acerca de cómo se hacen este tipo de cosas. Entonces, para eso son las asesorías que está dando eh, Natalia. No sé si ustedes ingresaron a las asesorías que se dio el martes y el miércoles. Entonces, ella, por ejemplo, es experta en este tipo de cosas, cómo definir la misión, la visión, los objetivos de una empresa, que van muy relacionados con las estrategias, con el modelo de negocio, bueno, todas estas partes ella las maneja muy bien. Entonces los invito para que no se pierdan las capacitaciones que ella va a estar dando. Cuando ella las esté realizando, pues yo siempre se los comunico, ¿listo? Entonces, generalmente son en los horarios de las clases y si no son en los horarios de las clases, pues tratamos de poner un horario adicional para que quien no pueda entrar, pues lo pueda hacer. Entonces, esta parte de la misión, de la visión de una empresa es bien importante porque define nuestra marca. Entonces, estos formatos se adecúan muy bien a ellos. Eso es más como de cacharrearles, chicos, los invito para que lo realicen, para que lo revisen, de qué manera nos puede aportar, qué podemos nosotros tener de allí, qué aporte esto puede hacer a nuestro emprendimiento. Em, si no tenemos muy claro todavía esta parte de la misión, de la visión, podemos empezar con otros formatos más sencillos o no necesariamente tiene que ser un folleto que me muestre el carácter ejecutivo de mi marca, por decirlo así, sino em, otro tipo de cosas. Entonces venimos otra vez nuevo, documentos, plantillas, vamos a mirar qué otras plantillas podríamos utilizar, porque esta parte que vemos aquí, tu folleto empresa, es muy relacionado con eso, a la parte del negocio, pero desde lo ejecutivo. Entonces acá hay otro tipo de cosas, por ejemplo este me gusta porque acá me permites ya mostrar un producto. Ya este sería como mostrar un producto. Y todas estas cosas se pueden cambiar, se pueden editar, simplemente es de venir, mirar qué es lo que necesitamos, qué no necesitamos, qué podemos eliminar, qué podemos cambiar. Pero siempre cuando estemos iniciando en algo, la recomendación general es usar las plantillas. Porque, por ejemplo, si yo vengo aquí a archivo y le digo nuevo, que me cree un documento en blanco, miren cómo lo muestra. Muestra un documento pues llano, pues no hay mucho allí. Entonces, podríamos no saber cómo empezar. Para eso son las plantillas, para saber cómo iniciar. Que si yo vengo aquí, yo pongo aquí, ¿qué pasa? ¿Listo? Entonces, como que para eso me sirven a mí las plantillas para apoyarnos. Y ya saben que las plantillas no son una camisa de fuerza, simplemente son un modelo, son algo en los que nos podemos basar para la creación de lo que necesitamos. Entonces acá, por ejemplo, tu empresa, María López B, un ejemplo. María López B, acá sería la dirección, si no queremos poner dirección, pues la omitimos, simplemente pondríamos la ciudad, un ejemplo. Y acá siempre es muy recomendable en el número de teléfono que se comparta poner el indicativo de país. Siempre, siempre, porque no nos vamos a comunicar solamente con personas de nuestro país. A veces nos comunicamos de manera
internacional y así no sea que no nos comuniquemos de manera internacional, pues siempre poner el indicativo del país, ¿vale? Es como una recomendación. Y aquí folleto del producto. Entonces, por ejemplo, esto se puede cambiar. Folleto del producto, ese nombre no me gusta y más bien sería como si voy a vender carteras, no sé. Descripción, no. Poner el nombre del producto. Carteras en, ¿qué sería? En cuero, no, no sé, algo así. Carteras en cuero. Y acá venir como a ponerla, pues si vamos a definir un producto como tal, pues las fechas no son tan relevantes porque simplemente estaríamos definiendo el producto, pero si este folleto es para mostrarlo o para, no sé, para llevarlo a un proveedor para que nos muestre, no sé, una cotización con referente a la descripción de este producto y los materiales que acá abajo se van a describir, por ejemplo, acá detalles del producto, cosas así, pues sí, en esas cosas que son como tan formales, sí es bueno poner la fecha. ¿Listo? Chicos, nada, eso sería como el general. Me podría quedar aquí todo el día mostrando cómo editar un documento, pero es más, esto va más relacionado con la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, pues la misma recomendación, pues siempre empezar con, con los formatos. Y estas opciones que se ven acá, esto que se ve acá es lo que les acabo de mostrar, de cómo acceder a los documentos de Google. Y acá, pues, las características de Google, perdón, las características de los documentos de Google que me permite compartirlo con otros usuarios. Ah, bueno, eso no se los mostré. ¿Cómo puedo compartir, por ejemplo, este documento? Supongamos que estoy haciendo este documento y yo cómo puedo compartir este documento para que otra persona trabaje de manera colaborativa conmigo. Acá, en la parte derecha, ven como una casillita, como una cajita azul que dice compartir. Damos clic allí. Bueno, acá me sale esto porque no le he puesto nombre al documento. Y acá me dice, me muestra esta primera caja, la de encima y esta de abajito. Esta de encima se utiliza mucho para compartir archivos y que una persona trabaje colaborativamente, pero como enviándolo a través de un correo electrónico. Entonces, si ustedes ya tienen pues gente agregada, simplemente sería venir y seleccionar el contacto o buscarlo, o no sé, por ejemplo, sería buscando el contacto allí. Y si no, pues escribiendo a pie el correo electrónico. Cuando digo que escribiéndolo a pie es en caso tal de que pues no lo tengamos en lista, simplemente sería escribirlo. Me equivoqué. Bueno, pongamos que es esta, pero no utilicemos. Bueno, supongamos que es esta. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a compartir este documento para que trabajen de forma colaborativa conmigo, necesitamos darle permisos, necesitamos otorgar permisos para que no me estén enviando cada rato mensajes al correo electrónico diciéndome esta persona quiere trabajar en este documento, necesitamos que compartas, que des permiso sobre ese documento. Entonces, para evitarme eso, yo vengo acá y le doy los permisos. Entonces, ya escribí el correo acá, a los que necesito. Vamos a ver si aparece otro. Bueno, supongamos que acá hay varios correos. Ay, ¿por qué me sale esto así? Ya, tengo que salir de ahí. Ya. Acá hay varios correos. Y acá en la parte derecha está como una cajita. Seleccionando la cuña me dan permisos de lector, de comentarista o de editor. Generalmente esto se envía así, es para dar los permisos de editor o en caso de comentarista. Pero como necesito que colaboren conmigo y editen, necesito darle los permisos de editor. Si no está seleccionado, pues bajo acá y lo selecciono. Y acá en mensaje, por ejemplo, trabaja en el documento. Un ejemplo. Y le doy enviar. ¿Esto de qué manera lo va a recibir la persona? Pues a través de un correo electrónico. A través de un correo electrónico va a recibir ese mensaje que dice que Mili Botas
le ha enviado la invitación para que trabaje de manera colaborativa con él. No solamente existen esos permisos, ya existen pues varias opciones, que es las que les mostré, las de comentarista o de las de lector. Para compartir este tipo de información en carácter de lector, la mejor opción siempre es compartirlo a través de un enlace, pues en caso tal de que no sepamos el correo de una persona y necesitemos compartir esa información, por ejemplo, un catálogo o algo que sea que necesitamos que sea comercial y no sabemos los correos pues, de esas personas, entonces lo hacemos a través de un enlace. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la segunda cajita. En la de abajo dice obtener título, perdón, obtener vínculo. Y acá abajo sale cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Sale esta opción, restringido o a cualquier persona que tenga el vínculo. Lo vamos a dejar allí, cualquier persona que tenga el vínculo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cualquier persona que tenga esta dirección va a poder acceder de manera como lector a ese documento. Entonces, para eso son los permisos. ¿Listo? Entonces, acá voy a dar el permiso de lector, le voy a decir que copiar el vínculo, listo, y ya yo tendría el enlace. Sí, por ejemplo, sería este. Y yo simplemente tendría que compartir este enlace para que las personas tengan acceso de manera como lector a, a este documento. Es decir, que solamente lo van a poder visualizar, pero no van a poder editar. Chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Ninguna? Bueno, entonces, esas son algunas de las opciones que brinda los documentos de Google. Se puede compartir así directamente desde el, desde el documento de texto, desde el editor del documento de texto, pero si estoy en el Drive, perdón, acá, por ejemplo, si estoy acá en Drive, acá abajito me van a salir todos los documentos que creé ahora. Voy a actualizar esto. Creo que me salen aquí. Listo. Acá, toda esta cosa que ven acá arriba, pues son los documentos recientes. Y desde acá también yo puedo compartir ese documento. Entonces sería simplemente seleccionar el documento, darle clic derecho y decirle compartir. Este compartir es el compartir, me va a mostrar la misma caja que vimos allá, la caja, las dos cajas, la de arriba para compartir a través de un correo y la de abajo para compartir a través de un enlace. Entonces es lo mismo, simplemente sería pararse encima del elemento, decirle compartir y pues van a salir estas cajas. Si lo quiero compartir directamente desde un enlace, simplemente le digo obtener vínculo y me va a aparecer las dos cajas, pero me va a aparecer en primera instancia, me va a aparecer más grande la caja de abajo, que es la de compartir a través de un vínculo. ¿Listo? Entonces se puede hacer de las dos maneras. Compartir y me aparecen las dos cajas. Cuando yo le doy compartir, él directamente me sale como más grande la caja de arriba para compartirlo a través de un correo electrónico. Y lo otro, si le doy obtener enlace, pues me sale la caja de abajo más grande para directamente trabajar sobre el enlace. ¿Listo? Y es el mismo, el proceso es el mismo. Por ejemplo, ahí está restringido, le digo que cualquier persona que tenga el vínculo, copiar vínculo, acá, mirar que si estén los permisos que necesito y le digo listo. Y ya, y ahí ya se copió el enlace. Simplemente sería irlo a pegar donde necesite y compartirlo. ¿Vale? Entonces, esa es una manera de compartir los documentos. Por ejemplo, si yo tengo este folleto, pero vamos a hacer el ejemplo que es un folleto para mostrar un nuevo producto, por ejemplo, para que la gente conozca un nuevo producto. Entonces ahí va a aparecer la descripción del producto, la foto del producto, va a aparecer los materiales en el que está desarrollado, cuál es el objeto de valor, el logo, bueno, todo lo relacionado con ese producto y pues con las redes sociales, bueno, todo el cuento. Yo vengo acá y le digo obtener vínculo y le voy a decir que cualquier persona que tenga acceso a ese vínculo, pues que lo pueda ver y le doy listo.
Entonces, por ejemplo, eso yo lo puedo promocionar a través de una publicación en Facebook, a través de un post en Instagram, no, en Instagram no, en Facebook, en un estado, pues sería más fácil compartirlo así, ¿no? Es una forma como universal de compartir el documento a través de los enlaces. Esa es como la mejor opción siempre para compartir información en carácter de publicidad. Entonces, por ejemplo, entonces me voy a venir acá para evidenciar que efectivamente se está. Voy a copiar el link, ustedes ahí de pronto no lo ven, pero voy a copiar el link en el buscador. Lo copio y el de una me lleva al documento. Miren que el de una me lleva al documento para que yo lo revise. ¿Listo? Esa es la mejor opción para compartir información cuando se está vendiendo algo a través del vínculo. Y a través del correo, pues cuando recomiendo que se comparta estos documentos a través del correo, cuando se necesitan edición, cuando los permisos que se van a dar son de editor. Bueno, esto es más de lo que les acabo de mostrar ahorita, como el paso a paso. En caso tal de que tengan dudas, pues vienen a las diapositivas y lo pueden volver a revisar. Miren que acá está, es lo mismo que les acabo de decir. ¿Qué otras características de documentos tiene Google? Pues ya les había mencionado que, por ejemplo, tiene el dictado por voz, tiene la traducción del documento, tiene un diccionario en línea. Bueno, eso es más como de cacharrearle. Y las otras herramientas colaborativas web que brinda Google son los formularios. Entonces, los formularios son ampliamente usados para crear encuestas. Son muy fáciles de utilizar y además son muy rápidos. Y permiten planificar, por ejemplo, eventos, hacer preguntas a los empleados o clientes o recopilar diversos tipos de información de una manera simple y más eficiente. ¿Cuándo yo puedo utilizar un formulario? Por ejemplo, el otro día que estábamos en la capacitación con Natalia, que ella nos hablaba de la marca, había una estudiante allí que ella decía que cuando vende un producto, luego de que ella vende un producto, ella hace una encuesta para saber qué tan bueno fue la experiencia del usuario con relación a la venta, o qué tan bueno fue el producto, o qué pregunta tiene una retroalimentación, por decirlo así, de la venta. Entonces, por ejemplo, los formularios de Google se pueden utilizar para eso. Yo voy a mi cuenta de Google, acuérdense que debo tener la cuenta de Google para usar los formularios. Entonces, yo voy a mi cuenta de Google y creo eh, una encuesta para saber qué tan efectivo fue el producto o la atención al cliente o el objetivo que yo necesite, ¿listo? Y esa es una manera de yo retroalimentar mi emprendimiento o mi marca o saber en qué puedo yo como mejorar o qué proceso yo puedo seguir utilizando, que pues si fue muy efectivo. Supongamos la atención al cliente, ¿qué tal que yo cree un formulario y le pregunte a la persona que le vendí el producto, qué tan buena fue la atención que tuvo el asesor con usted? Si él me dice que muy bueno, entonces yo podría seguir con ese camino, decir, no, sí está funcionando la atención al cliente, pero si me dicen, no, 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 qué atención tan mala, pues ahí yo con ese tipo de respuestas me puedo dar cuenta que debo cambiar algo. Entonces, la manera de acercarme al cliente o la manera de yo hablarle o los tiempos de contestación, bueno, esto es muy amplio, ¿listo? Pero para eso nos sirven los formularios. Los formularios permiten incluir diferentes tipos de preguntas, que son, por ejemplo, las respuestas cortas, los párrafos, las de selección múltiple, casillas de verificación, bueno, un montón. Y en cuestiones de emprendimiento, pues vuelvo y repito, los formularios de Google pueden facilitar el contacto con los clientes o con los miembros de la organización para recopilar información de una manera fácil y tener un mayor control de los procesos. ¿Qué ventajas tiene los formularios de Google? Que es una herramienta gratis. Realmente todas las ventajas que nos brinda esta herramienta son muy buenas. Entonces, por ejemplo, me ayudan a mí mm, me ayudan a mí
a tener estadísticas. Pues no solamente yo es llegar y crear la encuesta, sino que cuando yo creo la encuesta, yo puedo desde esa encuesta crear como unas tablitas, ¿cómo se llaman? Estadísticas, tablas estadísticas. Entonces me permite, si yo tengo una pregunta, saber cuál fue la respuesta más común, cuál fue la que menos, cuál fue la respuesta que menos la gente hizo. eh, ¿Listo? Entonces esa es una herramienta muy fácil y muy eficiente. Permite crear en minutos encuestas, como ya les había dicho, y formularios para dar charlas o para preguntar a los clientes, a los colaboradores. Y la interfaz es muy, muy sencilla. Y este azulito que ustedes ven aquí, eso es azul o morado, bueno, no sé. Este loguito que ven aquí es el de los formularios. Entonces acuérdense que esta aplicación todavía no se puede descargar en el celular, pero sí la pueden utilizar en el navegador del celular. Simplemente sería loguearse, entrar a la cuenta de Google y pues ya van a tener acceso a los formularios. Para entrar, entonces, sí o sí nos toca entrar desde el navegador y podríamos entrar, por ejemplo, directamente a la aplicación o desde Google Drive. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en la que se ve, es muy todas las herramientas colaborativas funcionan casi de la misma forma para acceder a ellas. Simplemente sería entrar al Drive, decirle que nuevo y luego pues seleccionaríamos la herramienta que necesitemos. En el caso de que sean los formularios, pues nos vamos a los formularios y tenemos que darle clic en la cuñita que está como acostada, porque si nos paramos encima del formulario, pues nos va a llevar a un formulario en blanco. Y si necesitamos trabajar sobre una plantilla, pues lo mejor es desde allí. Cuando estamos trabajando desde cero, siempre es mejor las plantillas. Entonces, por ejemplo, estas son las plantillas que muestran y este sería el formato en blanco. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlos desde acá. Estoy en Google. Este es el navegador. Estoy en Google. Entonces, tengo que estar logueado en la cuenta que yo quiero que se cree el formulario. Entonces, miren que yo acá tengo pues un montón de sesiones abiertas. Es porque pues he creado muchos correos a manera de ejemplo y pues cosas y otras cosas. Acá tengo muchas sesiones. En caso que yo lo tenga así, que tenga muchas sesiones, necesito seleccionar la cuenta con la cual voy a crear el formulario. Y si no la tengo allí, pues le digo agregar cuenta y pues ingreso la contraseña y el usuario. Ya como estoy logueada, simplemente vengo y selecciono la cuenta y miren, aquí ya me aparece pues el usuario, Milibotas. Puedo hacerlo de varias formas. Desde los 9 punticos me paro allí y bajo y bajo y bajo y bajo y bajo y bajo. Y acá voy a encontrar el loguito de los formularios de Google, que es como una hojita en morado. La otra era una hojita azul. Esta es como una hojita en morado, o si no, pues abajo aparece el nombre. Formularios. Lo podríamos hacer desde allí o podríamos hacerlo directamente desde Drive. Si lo hacemos de cualquiera de las dos maneras, nos va a aparecer lo mismo. Entonces, acá estoy en Drive, le doy nuevo y le digo que en los formularios de Google. Miren que si yo me paro directamente allí y no doy en la cuña, me aparece un formulario en blanco. Un formulario en blanco. Pues, entonces él tiene como una guía. Entonces, si no lo hemos utilizado previamente, él nos va a decir de qué manera podemos usarlo. ¿Listo? Este es el formulario en blanco. Si no tenemos como mucha idea sobre cómo utilizarlo al principio, lo mejor es usar, como repito, siempre las plantillas. Entonces voy a venir otra vez nuevo y le doy formulario, selecciono la cuñita y le digo que es de una plantilla. Y estas son las plantillas que me muestran. Me muestra, por ejemplo, para emprendimientos, ¿cuál me puede servir? No, casi que todas. Es más bien, esto va más bien relacionado con lo que estemos necesitando. Entonces, si necesito hacer una encuesta de satisfacción del usuario, acá abajo hay unas. Por ejemplo, esta que dice comentario de los clientes. Vamos a seleccionarla. Ya cargó. Y pues como yo nunca he trabajado con formularios en esta cuenta, me muestra como el caminito, como la guía.
para yo desarrollarlo. Le digo entendido, y listo. Entonces, miren lo que se puede hacer acá. Este es el formulario. Chicos, denme un segundo, ya vuelvo. Chicos, listo. Qué pena. Estábamos en lo de los formularios. Esto me lo... Ay, esta es una plantilla para los comentarios de los clientes. Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita sobre qué experiencia tuvo una persona con relación a la venta de un producto, esta plantilla nos podría servir. Y no necesariamente debemos dejarlo así. Lo vamos a adecuar pues a lo que nosotros necesitemos. Entonces, también para qué nos puede servir un formulario. ¿Ustedes han escuchado algún un concepto que se llama, ay, se me olvidó, email marketing? Pues para eso nos pueden servir los formularios. Cuando apenas estamos iniciando y queremos como, no sé, conocer qué piensan las personas con relación a un producto que se vaya a lanzar, podríamos iniciar con una encuesta. Y por ejemplo, allí hacemos dos cosas. Vamos a saber qué la gente piensa con relación a un producto y lo segundo, pues vamos a ir capturando datos de otras personas que lo vamos a poder utilizar para una campaña de mercado, si tenemos los correos para una campaña de email marketing, bueno, para varias cosas. Entonces es como más bien encontrar la necesidad y utilizarlos. En esta parte, miren las preguntas que están. Entonces los formatos van muy de acuerdo pues al título. Dice comentario de los clientes. Entonces aquí dice, está el nombre del formulario, esto sale a los clientes. Esto sale al espectador. Si le damos acá vista previa, aquí nos va a mostrar cómo sale el formulario, tal cual. Acá, perdón, acá. Le di clic en vista previa y miren cómo se está viendo el formulario. Entonces eso se pueden editar acá. Compartir esta pestaña. ¿Listo? Entonces vengo acá. Entonces vengo acá y miren que acá me dice, antes de yo lanzar como preguntas, siempre es bueno hacer una introducción del formato. Entonces dice, comentario de los clientes. Nos gustaría recibir tus opiniones o comentarios sobre la forma en la que podemos mejorar el producto o lo que sea. Entonces, antes de nosotros empezar con las preguntas, pues sí es bueno hacer un introductorio con relación al producto o lo que nosotros estemos necesitando. Entonces ponemos comentario de los clientes, sería como el título, esto se puede editar y acá, no sé, pongámosle, por ejemplo, encuesta de satisfacción. Encuesta de satisfacción, un ejemplo. Y acá, por ejemplo, siempre es bueno hacer un introductorio antes de empezar con las preguntas, siempre, siempre. Siempre porque es muy maluco que a uno le agarren a decirle un montón de cosas allí y uno sin saber por qué. Pero siempre es bueno, por eso el introductorio. Entonces, aquí el título, en esta parte va el título, luego sigue como el introductorio, pues es opcional, pero la recomendación es que lo hagan. Luego que siguen las preguntas, entonces la manera en la que yo añado una pregunta, pues supongamos, tengo esta pregunta aquí que me dice, ¿qué tipo de comentario va a lanzar la persona con relación a mi encuesta
de satisfacción, tipo de comentario. Aquí está pues el tipo de comentario que se puede hacer. Esto es de respuesta múltiple, de selección, perdón, de selección. Entonces las personas pues lo que harían acá sería seleccionar. ¿Qué pasa con los formularios de Google? Que ellos de alguna manera son inteligentes, por decirlo así. Entonces, van muy de la mano con el tipo de pregunta que usted realice. ¿Cómo añado yo una nueva pregunta? Si yo necesito editar estas preguntas que están acá, simplemente sería aquí cambiarlo. eh, simplemente sería aquí cambiarlo. ¿Listo? Entonces acá no me voy a detener porque simplemente sería como cambiarlo. Pero ¿cómo añado yo una nueva pregunta desde cero? Yo estoy en esta pregunta o donde esté. Yo estoy acá o acá o acá abajo y miren que siempre me aparece esta barrita. Siempre aparece esta barra. Donde sea que yo esté, siempre me aparece esa barra. Entonces, si yo le doy clic en el más, se va a agregar una pregunta desde cero. Si yo le digo, por ejemplo, esta flechita me permite importar las preguntas. Este de importar las preguntas es más bien como para, para generar un documento o algo así con relación a un estudio que se haya hecho. Por ejemplo, se pueden utilizar así. Acá me permite agregar título y una descripción, tal cual lo que se está haciendo acá. Poner una imagen, agregar un video, agregar una sesión. ¿Qué es una sesión? Por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta en la que necesito primero capturar los datos y luego saber cómo fue la experiencia de usuario con determinado asesor, un ejemplo, yo podría separarlo por sesiones. Entonces, en la primera sesión voy a poner datos personales y en la segunda voy a poner experiencia, sería así. Entonces, vamos con lo que les estaba explicando primero, lo de las preguntas. Donde sea que yo me pare, donde sea que yo me pare, aquí o aquí o aquí, o donde sea, me va a aparecer siempre esta cajita. Entonces sería darle clic en el más y de una me va a mandar a que yo agregue la pregunta desde cero. Entonces, los formularios de Google son de cierta manera inteligentes. ¿Por qué? Dependiendo del tipo de pregunta que yo añada, ellos aquí me dan unas opciones para yo agregar la manera en la que quiero que las personas me contesten. Es decir, a veces no sabemos de qué manera capturar los datos, pero los formularios de Google pues nos ayudan con eso. Entonces, por ejemplo, voy a poner experiencia con el usuario. Entonces, miren cómo es. Él me aparece de manera determinada. Aquí el campo de pregunta vacío y el tipo de contestación me sale opción múltiple. Pero si yo cambio la pregunta, cuando yo empiece a agregar la pregunta, esto aquí va a cambiar. Entonces me va a decir, por ejemplo, le voy a decir nombre completo. Cuando yo le escribo nombre completo, mire que él de una más o menos me va leyendo como el tipo de respuesta que yo necesito para la pregunta que he lanzado. Si yo estoy poniendo aquí nombre completo, él acá de una me dice que ese tipo de pregunta, el tipo de respuesta que me sirve es una respuesta breve. La respuesta breve, pues es un texto, no el tamaño de un párrafo, es algo muy cortico. Entonces, acá, en este tipo de respuesta breve, fácilmente se capturaría el nombre, no habría problema. Si yo despliego acá, pues miren todo el tipo de respuestas que hay. Párrafos es cuando son, por ejemplo, si yo le escribo comentario acá, miren que el de una lo coge. Yo le escribo comentario. El de una me cambió respuesta breve a párrafo. ¿Por qué? Pues porque como que él ya lee qué tipo de respuesta es que yo necesito para mi pregunta. Él lo hace de manera inteligente, entonces no nos tenemos que preocupar mucho por esa parte, pues que ya nos ayuda mucho. Si yo le pongo WhatsApp, por ejemplo, un número, por ejemplo, número de teléfono. De una lo cambió a respuesta breve otra vez. Ni siquiera yo tengo que seleccionar el tipo de respuesta. Él me ayuda. Entonces, muy chévere. Listo, por esa parte es muy chévere. Ni siquiera tengo que decirle que me cambien. Tengo que seleccionarlo. Le voy a decir
por ejemplo, seleccione una opción, un ejemplo. Y miren que aquí él ya me cambia de una a casilla de verificación. Puede ser casilla de verificación o puede ser otro tipo. Puede ser, por ejemplo, opción múltiple o casilla de verificación. Ahí ya lo podríamos nosotros cambiar como nosotros lo queramos que se vea. Generalmente, él siempre nos lee el tipo de respuesta, entonces allí no tendríamos que cambiar mucho. Supongamos, lo vamos a dejar así. El orden de las preguntas también se puede cambiar, entonces simplemente sería como pararse encima de la pregunta. Mire que encima de la pregunta aparece como 6 punticos. ¿Sí los alcanzan a ver? Estos 6 punticos, miren, estos 6 punticos. Yo simplemente me paro ahí, doy doble clic y puedo mover la pregunta, arrastrándolo con el mouse, lo puedo mover. ¿Listo? O en el caso que esté en el celular, pues simplemente sería darle, darle un toque ahí con el dedo. Simplemente sería así, es muy fácil. ¿Qué más puedo hacer yo en los formularios? Pues resulta que cuando nosotros estamos capturando datos, hay datos que son necesariamente muy necesarios para hacer, pues para conocer lo que necesitamos con referencia a algo. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, el carácter de la pregunta, si queremos que sea una pregunta obligatoria o si queremos que sea una pregunta opcional. Voy a trabajar con el ejemplo de esta pregunta. Seleccionen, no, por ejemplo, voy a cambiarlo todo otra vez, voy a decir nombre completo. Los datos personales a veces son muy importantes saberlos, dependiendo, ¿no? Todo es como que depende. Entonces, yo le puse aquí nombre completo. Resulta que abajito, en la parte derecha, me sale una opción que dice que yo puedo añadir esa pregunta como obligatoria. Entonces, ¿qué significa como obligatoria? Que la respuesta del formulario no se va a poder enviar si la persona no ha diligenciado antes este campo. Es decir, si la persona no me ha ingresado el nombre completo. Entonces, para eso me sirve la opción de obligatorio. Si yo no necesito que sea, es decir, si ese dato no es fundamental, no es relevante, no es que lo puedo dejar como opcional, es decir, pues desactivando la casillita, dejándola como aparece por defecto en blanquito y allí pues ya la pregunta no sería obligatoria. ¿Vale? Acá, en esta opción, en la opción que aparece como una imagen, sería agregarle pues algo con referencia a la pregunta. Pues eso generalmente no se utiliza, pero se puede hacer. Entonces sería, vamos a subir, vamos a explorar, vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo, una imagen allí. Eso casi no se utiliza, pero supongamos que lo vamos a hacer. Allí se podría añadir estas imágenes. ¿Qué pasa con los formularios de Google? Que los formularios de Google se utilizan mucho también para cuestionarios o tests o exámenes de colegios o de universidades. Entonces, estas partes de las imágenes generalmente se utilizan allí. Por ejemplo, una fórmula matemática. Entonces el profesor dice, pues revisa la imagen donde está la fórmula matemática y en base a eso, pues responda. Entonces, más que todo, para eso se utilizan las imágenes. ¿Listo? Entonces, pues no es muy necesario utilizarlo en las preguntas, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Y pues para quitarlo, simplemente serían darle clic en los 3 punticos y decirle quitar. ¿Listo? Las preguntas también se pueden duplicar. Entonces, miren que acá estaba la pregunta, le di duplicar y ya está acá abajo. Listo, las preguntas se pueden duplicar. En caso que sean preguntas muy parecidas, pues no nos vamos a poner a trabajar en un montón de preguntas que son muy iguales, sino que simplemente le decimos duplicar y luego venimos acá y pues editamos el pedacito que nos falta. Las preguntas se pueden eliminar. Entonces, si estoy en la pregunta, me paro encima de la pregunta y abajito aparece como una cestica de basura. Le doy clic allí y ya se eliminó la pregunta. ¿Vale? Em,
¿Qué otras cosas? Ah, lo de las sesiones. Voy a mostrarle lo de las sesiones. Lo de las sesiones es bien importante cuando queremos como separar el formulario como en varias categorías. Entonces, por ejemplo, yo agregué una sesión. El icono de las sesiones son como estas dos lineecitas. Estas dos lineecitas son para agregar las sesiones. Lo encuentran al final del panel de opciones de la barrita esta que siempre aparece. Entonces, miren que acá arriba me dice que le ponga nombre a la sesión. Entonces, esta primera sesión, como yo le dije que me agregara una sesión, pues ya acá abajo se agregó la sesión, mírenlo acá, dice sesión 2B2 y hay que ponerle un título. Entonces, por defecto, la primera sesión toma el nombre que había al inicio, pero acá pues yo le puedo cambiar y le voy a decir encuesta de satisfacción, puede ser captura de datos personales, está. Y acá abajo le voy a poner eh, encuesta, no, sí, como encuesta de satisfacción. Listo, y aquí se pueden añadir la cantidad de preguntas que necesiten, no hay problema con eso. Así se añadirían las sesiones. La manera en la que se ve el formulario también se puede cambiar. Entonces, ¿yo cómo puedo cambiar esa parte? Me vengo acá. Miren que acá arribita aparecen otras opciones. Entonces, aquí me aparece el panel, que son para si quiero agregar una pregunta, si quiero agregar una sesión, si quiero agregar un video. eh, por ejemplo, ¿para qué sirve lo de la parte de agregar el video? Pues si quiero hacer un introductorio. Por ejemplo, en la parte de videos a mí me gusta si se quiere hacer un introductorio con relación a esta encuesta y para que quede más personalizada, para que quede más chévere, pues aquí se un video. Entonces se puede hacer a través de YouTube. Entonces, no sé, vamos a ver si vamos a buscarlo. Creo que desde aquí mismo se puede hacer. Buscar por palabras así, no se puede. Esa opción no me lo permite. Pues simplemente aquí sería poner la dirección de un saludo, pero miren que simplemente la coge con YouTube o una URL. Entonces, aquí en la parte de, pega una URL de YouTube acá, sí. Y aquí también, escribe la consulta en el cuadro, pero esto es como más bien para YouTube, pues es como una desventaja de cierta manera, porque si tenemos un video, pues en otro lado, de pronto no nos deja o hayan problemas. Entonces lo mejor por un enlace de YouTube. ¿Y cómo? Pues tendríamos que crear un canal y subir el saludo allí. O si vamos a utilizar un video de terceros, pues ya tendríamos que, acuérdense que siempre que vamos a utilizar material de otras personas, referenciarlo. Entonces, si vamos a utilizar un video de alguien, del que sea, referenciarlo. Nunca vamos a poner videos sin hacer eso porque podríamos entrar en conflictos de derechos de autor. ¿Listo? Yo voy a mostrarlo a manera de ejemplo. A manera de ejemplo, voy a poner, por ejemplo, este. No En sé. el mundo, ¿Dónde es que estaba? Ya me olvidé. Estaba acá. Y voy a copiar el enlace. Voy a ver buscar. No aparece. No entiendo por qué últimamente está fallando esta opción. El otro día estaba creando unos blogs. Vamos a copiarlo aquí, creo que es aquí. Listo, ya. Ahí. en el mundo de hoy en día, el Internet es nuestro mejor aliado para vender nuestros productos. Ay, ¿qué pasó? No me deja seleccionarlo. En el mundo de hoy en día, el Internet es nuestro mejor aliado para vender nuestros productos o El servicios. Es por video esto dice que que no ya no importa existe, en qué porque si industria lo te estoy viendo. encuentres, Mm, no me deja seleccionarlo.
Me dice que, bueno, me saca un error allí. No sé por qué me está sacando ese error. Aquí lo estoy En el viendo, dice que mundo de hoy en probablemente, día, el Internet es nuestro mejor. bueno, no sé qué pasó con ese video. El caso es ese, que se pueden añadir videos allí, pero miren, voy a mostrarles algo. Cuando nos vamos a añadir un video, así sea de YouTube, dice, miren lo que aparece este mensaje. Dice, recuerda usar videos de otras personas en la web sin su autorización, es de mala educación o peor, puede dar incumplimiento a derechos de autor. Entonces, pues mucho cuidado con esto, ¿no? Y si lo vamos a hacer, pues tratar de poner información que sea de nosotros. Y como solamente permite desde YouTube, pues tendríamos que crear la cuenta en YouTube y subirlo allí. ¿Listo? Sino que no sé por qué no me deja. Qué raro. Y aquí no me deja. Y acá no me deja En el seleccionar. mundo de hoy en día, el Dice que Internet parece que lo han eliminado. Lo más probable es que esté bloqueado y que no se pueda pegar en ninguna URL. Eso se puede hacer desde YouTube. A veces los autores lo que hacen es bloquearlo para que no se pueda compartir pues así, como lo quiero compartir yo, mostrándolo ahí, porque sería como entrar en conflictos de derechos de autor. Entonces, listo, pero sí se pueden añadir los videos. ¿Qué otra cosa? Ah, les iba a mostrar que en los formularios se puede cambiar la forma de ver el formulario. Entonces entramos en la paletica de arriba donde dice personalizar. Entonces, por ejemplo, miren que aquí hay como un color verdecito. El tema es más bien como un color, como un verdecito. Se podría cambiar. Por ejemplo, este azul. Y ya, aquí se cambió. Aquí ya se cambió el color del formulario. Podríamos venir aquí y crear otro color a partir de esta matriz de color. Por ejemplo, añadir. Y ya se cambió. Esta imagen que se ve arriba también se puede cambiar desde allí mismo, desde la paletica donde dice encabezado. Damos clic allí y miren que acá me muestra pues otras opciones libres que puedo tomar para ponerlo allí. O se pueden subir directamente desde el ordenador o se puede seleccionar desde, se pueden seleccionar desde el álbum de fotos que tengamos ya en Google. ¿Listo? Entonces me vengo acá, yo creo que aquí tengo un banner que he creado antes, lo voy a seleccionar. Allí se está subiendo y simplemente sería como acomodarlo. El tamaño de esto es tipo banner, entonces por una foto muy cuadrada, de pronto no va. Entonces, cuando lo vamos a utilizar, tengamos presente eso, que el tamaño de esto es como banner, pero ni siquiera un banner, porque miren que el, lo que tengo de imagen es un banner. Y acá simplemente me deja tomar una foto como de tamaño rectangular. Le doy listo y ya, ahí ya se tiene que subir la foto. Ya se cargó, se acomodó. ¿Qué más se puede hacer? Cambiarle el fondo al color. Aquí es el color del tema y acá está como, pues que va muy relacionado con el color del banner. ¿Qué estilo de fuente quiero? O sea, esto que estamos viendo acá es la fuente. Cuando yo digo fuente, me refiero al tipo de letra y eso se puede cambiar acá. Miren, acá, por ejemplo, este decorativo, este juguetón que dice acá, o formal. ¿Listo? Entonces acá, en la misma paletica, en la parte de abajo donde dice estilo de fuente. Y la vista previa, pues, es lo que les había mostrado ahora. Entonces aquí me va mostrando cómo, cómo se va viendo mi formulario. ¿Qué pasa con las sesiones? Que las sesiones se muestran en varias partes. Entonces, la segunda sesión tendría que yo primero llenar todos estos datos para encontrar la siguiente sesión. Entonces voy a darle aquí el ejemplo para que lo miremos. Y cuando le doy siguiente, pues ya me mostraría la segunda sesión. Todo esto se puede adornar como queramos. Se pueden añadir fotos, se pueden añadir más cosas. Depende más como de la creatividad de cada persona.
pero son muchas cosas las que se pueden realizar allí. La mejor forma de compartir el formulario es a través de un enlace. También lo podemos compartir a través de un correo electrónico, pero la mejor forma es hacerlo a través de un enlace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí nos venimos a enviar. Ah, miren, primero, antes de avanzar con el enviar, aquí aparecen otras opciones de configuración que son bien importantes mirarlas. Entonces acá, vamos al botón de configuración y aparecen tres panelcitos, general, presentación y cuestionarios. Esta parte de cuestionarios no la vamos a tocar porque se utiliza más que todo, como les decía ahorita, en los exámenes de los colegios, de las universidades, está. Entonces lo vamos a dejar quietico. Y simplemente vamos a mirar este general. Este general me dice que quiere recopilar las direcciones de correo electrónico. Si yo le activo esta opción de recopilar direcciones de correo electrónico, yo no teníamos preguntas de correo electrónico, no la teníamos. Pero solamente con yo decirle recopilar las direcciones de correo electrónico y le doy guardar, miren que acá ya se me añadió la pregunta para capturar la dirección de correo electrónico. ¿Listo? Miren que acá ya está. Eso, o sea, ese va a ser el primer dato que se va a tomar, la captura del correo electrónico. Me vengo aquí a configuración y si lo desactivo y le doy guardar, miren que ya se quita. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es esto? Pues en caso de que queramos capturar correos electrónicos, pues activar solamente esta opción, la de capturar los correos electrónicos. Este recibo de respuestas, ¿para qué me sirve? Si yo estoy llenando un formulario tal, esta opción me permite que cuando el usuario termine de llenar el formulario, pues que le llegue un correo electrónico diciéndole que ya se le ha llenado, que ya ha diligenciado el formulario. ¿Listo? Para esto me sirve esto, para el recibo de respuestas. Y lo puedo activar de dos maneras. Si la persona responde que sí o siempre. ¿Qué significa esto? Pues que cuando la persona necesite termine de llenar el formulario, va a poder elegir entre si le llega o no le llega el recibo de respuesta. Eso generalmente pues se desactiva, a menos que se necesite pues una evidencia de que se envió ese formulario, pues lo podríamos dejar así. Pero para emprendimiento no es tan necesario. ¿Listo? Em, y esta parte que dice limitar a una respuesta se puede activar o desactivar. ¿Pero para qué me sirve esto? Solamente podrá responder este formulario, si yo activo limitar a una respuesta, quien esté logueado en Google. Es decir, que para poder yo responder ese cuestionario tengo que tener la cuenta de Google abierta. Por lo general eso no pasa, porque si nosotros vamos a llenar un formulario, pues probablemente no tengamos las cuentas abiertas en ese momento de Google en el celular. Entonces lo mejor es dejarlo desactivado. ¿Qué ventajas tiene activar esta opción? Pues que me permite controlar más quién ingresa una respuesta, es decir, quién me envía un formulario y así evitar que se duplique la respuesta de un usuario. Entonces, para esto me sirve, me permite controlarlo, pero también me afecta en que no se llene, porque si las personas dicen, ay, no, para llenar eso tengo que ingresar a Google, a veces las personas les da como flojera y no lo hacen simplemente por ese hecho. Entonces lo mejor es pues venir acá, limitar la respuesta y luego pues ya nosotros hacer el filtro que necesitemos. ¿Listo? Esto se activa más bien repito, cuando es más bien en el campo educativo, laboral, se aplica más este filtro. Y dice, las personas que respondan podrán editar y después enviar. No, este tipo de opciones a mí no me gusta porque pues se puede manipular mucho el formulario. Entonces no, lo desactivo. Y ver gráficos de resumen y respuestas de texto, pues tampoco se activa. Se deja así solito porque eso es más que todo para los cuestionarios. ¿Listo? Le doy guardar y tal. Ah, pero no terminamos de ver las otras opciones. Presentación. Resulta que acá dice mostrar la barra de progreso. ¿Para qué me sirve la opción de mostrar la barra de progreso? Pues le muestra al usuario que esté llenando el formulario qué tantas preguntas le falta por llenar. El orden de preguntas aleatorio, pues que me lo va a poner al azar. Y mostrar el vínculo para enviar otra respuesta, pues
es su mismo nombre lo dice. Estas opciones, pues, no son tan necesarias, las pueden activar, las pueden desactivar, no son relevantes realmente. Más que todo, esta, la de orden de preguntas aleatorio, sí, cuando son cuestionarios, pero cuando son encuestas o cosas así, pues no es tan necesario. Y esta que dice mostrar vínculos para enviar otra respuesta, pues se puede dejar o no se puede dejar, no sé, depende más, más del tipo de formulario, pero por lo general simplemente se necesita una respuesta por usuario, entonces lo dejamos allí desactivado. ¿Listo? Y esta parte sí es bien importante, mensaje de confirmación. Esto sí es importante tenerlo. Si lo dejamos por defecto, aparece un mensaje en inglés que dice que gracias por haber enviado la respuesta. Entonces, lo vamos a cambiar. Primero lo vamos a como poner aquí en este mensaje de confirmación se puede dar como un agradecimiento por haber participado. Entonces, por ejemplo, gracias por tu aporte. Eres tu respuesta es importante para nosotros. Y este mensaje le va a salir a la persona cuando termine de llenar el cuestionario y le dé clic en enviar. Vamos a mirarlo. Venimos otra vez aquí al vista previa. Vamos a llenar todos estos guachos aquí. Aquí estoy llenando la información. Voy a poner cualquier cosa allí porque es un ejemplo. ¿Listo? Siguiente. Les quiero poner cualquier cosa. Ah, miren que aquí había una opción que decía correo electrónico. Eso realmente aquí, tener mucho cuidado con esto, ¿no? De no hacer la misma pregunta, porque a veces por capturar el dato le decimos correo electrónico y luego vamos a la configuración y le decimos que recopile las direcciones de correo electrónico y ahí estamos siendo redundantes. Entonces, tener cuidado con esas opciones que activamos. Y le digo que enviar. Bueno, aquí no me lo activas porque él tiene también otro filtro. Si no reconoce que es un correo electrónico, me va a decir, eso no es un correo, cámbialo. Listo. Y le doy enviar y mire que me sale este mensaje. Dice, gracias por tu aporte, tu respuesta es importante para nosotros. Como tenía activada la opción de enviar otra respuesta, pues aquí puede la persona otra vez enviar otra respuesta. ¿Listo? Eso es como el general de un formulario. Y acá, miren, acabé de diligenciar el correo, acabé de diligenciar el formulario y miren que acá en la parte derecha me sale la respuesta. Entonces, yo puedo hacer varias cosas con estas respuestas. Pues lo puedo, el resumen, ¿qué significa? Las respuestas a su vez se dividen como en tres sesiones, resumen, pregunta e individual. Entonces, el resumen es como el general, me muestra cómo se comportó el formulario, pues, perdón, cómo se comportaron las respuestas del general. Entonces, pues aquí solamente se ha dado una respuesta, entonces, pues el 100% pertenece solamente a esa respuesta, ¿cierto? Y aquí me va a mostrar tipo de comentarios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si yo estoy haciendo una encuesta de lo que sea y necesito saber si las preguntas fueron sugerencias, preguntas normales, informe de errores o solicitudes de funciones, pues yo podría darme cuenta acá, en esta barra. Estos datos se pueden copiar en caso tal de que necesite realizar un informe con estos datos. Aquí me va a mostrar otros datos. Todo lo que sea como de medir me va a mostrar estas barras. ¿Listo? Como todo esto fue tan genérico, nombre completo, nombre de yo no sé qué, entonces no muestra esas barras, pero cuando son como de conteo, muestra estas barras de torta, se llaman así, o estas, ¿cómo se llaman? Ahí se me olvidaron. Las que son como barritas, las paradas, no me acuerdo qué nombre reciben. Entonces, me muestran estas estadísticas, me sirven para yo revisar cómo fue el comportamiento, qué datos se capturaron. Y si quiero realizar una revisión de respuesta, de pregunta, es decir,
por pregunta, aquí también se puede realizar. Entonces me vengo a la sesión de pregunta y selecciono el tipo de respuesta que quiero analizar. Por ejemplo, los comentarios, otra vez. Este es de manera individual, ¿cierto? Respuestas. Ah, perdón. Pregunta. Sí, si quiero saber cómo se comportaron, no, miremos aquí, tipos de comentarios. Estas son como las que más. Opciones de visualización, ta. Mm, mm. Bueno, estas son, es que cuando más hay una respuesta, entonces no se muestra mucho la diferencia. Pero esto es para eso, para realizar un seguimiento de las respuestas que se hicieron, pero pregunta por pregunta. Es decir, yo quiero mirar qué tantas respuestas se recibieron con relación a esta pregunta. Por ejemplo, correo electrónico. Aquí me permitiría visualizar todos los correos electrónicos desde los cuales recibir respuestas, ¿cierto? No se ve la diferencia porque pues solamente hay una pregunta. Y si me vengo acá individual, pues yo ya podría seleccionar a partir del correo electrónico, por ejemplo, me vengo aquí a pregunta. Y por ejemplo, si acá hay varias listas de respuestas, por ejemplo, aquí en correo electrónico, si hubieran varias listas de correo electrónico, yo seleccionaría una de las listas de correo electrónico y me vengo a individual y me va a aparecer las respuestas pues de ese usuario. ¿Listo? Eso se puede hacer. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Luego vamos a mirar con más detenimiento los slides o las hojas de cálculo de Google, pero resulta que a veces esta información necesita ser mapeada. ¿Qué significa mapeada? Pues que necesito tener los datos en tablas, porque así en formulario pues son chéveres y todo, pero a veces necesitan esos datos de manera, lo que les digo, mapeado. Entonces me vengo acá, miren que acá arriba, no en la sesión de preguntas, sino en la sesión de respuestas, en la parte de arriba, aparece este cuadrito que parece una hoja de cálculo. Si yo lo activo, él me va a decir que yo puedo, a partir de las respuestas que se obtuvieron de ese formulario, obtener una hoja de cálculo. Entonces yo le digo, seleccionar hoja de cálculo existente, pues si yo ya tengo otros datos similares y quiero que se almacenen ahí mismo, pero como no, voy a crear una hoja de cero, entonces le digo, crear una nueva hoja de cálculo y aquí puedo ponerle el nombre a la hoja de cálculo y le voy a decir respuestas, ta. Si yo no le pongo nombre a esto, mire que el general de él toma el nombre del formulario y simplemente pone comentarios de los clientes y entre paréntesis pone respuestas. Ese sería como el nombre por defecto si yo no le pongo nombre aquí. Lo voy a dejar así y le digo crear. Y miren lo que pasa aquí. Cuando le di crear, miren que él me creó una hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene varias opciones. Pues los que aparecen acá en la primera columna, perdón, en la primera fila, lo que aparece en la primera fila, marca temporal, dirección de correo electrónico, estas son las preguntas que se hicieron, los nombres de las preguntas. Entonces, si se acuerdan que por allá yo preguntaba nombre completo como 4 veces, pues mírenlos aquí, nombre completo, comentarios, sugerencias, nombre, correo electrónico, la pregunta redundante, ojo con esto, y acá dirección de correo electrónico. ¿Y qué significa la marca temporal? La marca temporal es la fecha y la hora en la que el usuario respondió esa pregunta. ¿Listo? Entonces, esto se va a ir llenando pues con más datos a medida que vayan respondiendo las personas automáticamente. Entonces vamos a probarlo para que miren que sí se llena automáticamente. Voy a venir otra vez acá en la vista previa. Ahorita les explico cómo se comparte esa información a través de un enlace. Entonces, vengo acá y voy a llenar otra vez esto. Darly.delgado, UTP. Voy a copiar esto porque abajo hay otro correo. Y acá le voy a decir qué preguntas. Voy a hacer una pregunta. Nombre completo.
Otra vez, ahí. Siguiente. Comentarios. X, X, X. Enviar. Listo, ya se envió. Chicos, otra cosa, los formularios se pueden cambiar, se pueden modificar, siempre se pueden modificar. No quiere decir que porque usted creó este formulario y lo compartió, no puede cambiarle las preguntas porque se le va a modificar el enlace que compartió. No, siempre se pueden modificar, ¿listo? No hay problema con eso. Que hay gente que me pregunta, profe, pero si yo le cambio la pregunta, ¿ya se cambia la dirección del enlace? No, es la misma, no importa. Vamos a mirar acá. Miren que acá estoy en la hoja de cálculo. Aquí se añadió. Miren que aquí se añadió la otra respuesta. La otra respuesta sí, aquí se cambió. Y pues cuando ya estemos en los formularios, pues ya miramos, en los slides ya miramos pues qué se puede hacer con todos estos datos. Se pueden hacer muchas cositas. Entonces miren que acá me hizo la captura de los datos en una hoja de cálculo. ¿Sí? Pero ¿por qué lo hizo? Pues porque yo le dije que me activara esa opción. De manera contraria, no lo hace. ¿Listo? De otra forma, él no lo va a hacer. ¿Sí? Tendría que yo activar la opción. Y estos formularios se pueden desvincular. Es decir, ya capturé los datos, no necesito más, no necesito que se me vaya llenando más. Hasta ahí no más, no más. Entonces vengo acá y le digo desvincular formulario. Aceptar. Y cuando yo le digo desvincular formulario, ya todos los datos que lleguen otra vez al formulario, aquí ya no se van a volver a añadir. ¿Listo? Pero si quiero otra vez añadir el formulario, pues me tocaría buscarlo. Es decir, estoy aquí. Yo desvinculé el formulario por allá. Si quiero añadirlo otra vez, pues me toca darle clic acá. Ah, no, él automáticamente como que vuelve y se añade el mismo, miren. Sí, como que se añade el mismo. No, creí que me permitía cambiarle la opción. Voy a mirar. Herramientas. Era en formularios. Ay, ¿dónde está? Ay. Complementos. Herramientas. A ver. Sí, él vuelve y se crea a partir del mismo. Pensé que no, pero sí. Yo le di en la hoja de cálculo, le di desvincular formulario. Si cuando volví al formulario y le dije que lo añadiera otra vez a la hoja de cálculo, él me toma por defecto la que tenía. No sé si me permita cambiarlo. Tendría que revisarlo. Por ejemplo, aquí, acá. De, de hecho, miren algo. Si me vengo a respuestas, aquí ya está vinculado. Está vinculado este formulario a esta hoja de cálculo que me va a capturar las respuestas. De hecho, si me vengo aquí a los tres punticos, desde aquí mismo puedo descargar las respuestas en formato .csv. ¿Qué es un formato .csv? Es un formato que separa los datos a partir de las comas. Es decir, por ejemplo, se registró María y los datos de captura son nombre, apellido y cédula. Entonces los datos van a estar María, coma, Cifuentes, coma y el número de la cédula. Eso significa .csv, que los datos van a estar separados a partir de comas. Y pues es el formato por defecto que él maneja. Pero se puede descargar desde el formato, desde la hoja de cálculo, se puede descargar en varios formatos. ¿Listo? Eso luego lo vamos a mirar. Y se pueden imprimir, descargar o eliminar las respuestas. Bueno, eso no queremos. Y acá podría desvincular el formulario. Está vinculado y desde acá mismo podría desvincularlo. Y miren que acá me dice que puedo seleccionar el destino de la respuesta.
Es decir, él por defecto me va a tomar siempre la misma hoja de cálculo en la que se creó desde el principio. Pero si yo quiero otra opción, vengo acá y le digo seleccionar el destino y mire que me va a permitir aquí seleccionar una hoja existente. A ver si me carga algún día. Seleccione y pues acá viene el drive y si tengo pues las hojas de cálculo en la que quiero vincularlo, pues tendría que seleccionarlo allí. ¿Listo? Entonces, el general de la respuesta, estas son las preguntas, ya vimos cómo se pueden añadir preguntas, cómo se puede editar la manera en la que se ve el formulario. Venimos acá a respuestas, acá en respuestas, en el resumen, pues vemos el general de las respuestas, como el resumen. Acá en pregunta se puede analizar pregunta por pregunta y aquí individual se va a, a- a revisar de manera individual las preguntas capturadas por determinado usuario. Generalmente eso se elige acá, a partir del, del correo electrónico. ¿Listo? Cuando se activa esa opción de captura de correo electrónico que les mostraba acá en configuración y me vengo acá a individual, los datos se pueden analizar a partir de esto. Entonces yo vengo acá, puedo analizar a partir de correo electrónico los datos que digitó ese usuario. Si yo ya no quiero aceptar más respuestas, es decir, llegué al tope, ya son, por ejemplo, necesito 100 datos para analizar, no necesito más. Entonces, si ya lleno, pues, ya no quiero más, desactivo esta casilla donde dice que no se aceptan respuestas y allí pues las personas ya no van a poder ingresar más datos. ¿Listo? Aquí para no recibir más respuestas en este formulario. Y aquí, pues, este es el determinado que es para recibir las respuestas, es decir, permitir el llenado del formulario. ¿Qué otra cosa vimos de manera general? Pues que si yo oprimo doy clic en este cajoncito, pues este formulario, las respuestas que me vayan llegando, se van a ir almacenando de manera automática en una hoja de cálculo. Y si me voy aquí a los tres punticos, lo puedo descargar, lo puedo imprimir, lo puedo eliminar o lo puedo desvincular. Entonces, por ejemplo, acá le digo ya, desvincúlelo. Y si yo le digo que lo desvincule, pues miren que ya esta opción aparece inhabilitada. ¿Por qué? Pues porque ya no está vinculado. Y los datos que ya me lleguen acá, pues no se van a almacenar de manera automática en esa hoja de cálculo. Y si le doy otra vez clic allí, pues otra vez se va a vincular. Y si yo ya no quiero que se vincule sola en esta hoja, porque ya no es en esa hoja, sino que necesito los datos en otra hoja, pues vengo aquí a los tres punticos y le digo seleccionar el destino de la respuesta. Y deselecciono esta y selecciono esta. Seleccionar hoja de cálculo existente. Le doy clic en seleccione y como acuérdense que todo esto se almacena en el Drive, pues si tengo más formularios acá, me va a permitir seleccionar perdón, si tengo más hojas de cálculo, me va a permitir seleccionar la hoja de cálculo en la que quiero que se vaya llenando automáticamente las respuestas mi, eh, de mi formulario. Y ahorita bien, me van a decir, profe, ¿cómo envío eso? Si yo quiero compartir todo eso, ¿cómo lo envío? Acá, en la opción, en el cajón moradito que dice enviar, hay varias opciones bajo las cuales se puede compartir este formulario. Entonces, ¿cómo se puede compartir el formulario? Ay, ¿dónde quedé? Deme un segundito que... Ah, ya, queda acá. Entonces, ¿cómo puedo compartir el formulario? A través de un correo electrónico, a través de un enlace, o este que me dice que lo puede incorporar HTML. Esta opción no la vamos a mirar porque es más bien para desarrollo. Vamos a mirar estas dos, la de correo y la de enlace. La de correo, si yo sé el correo electrónico de la persona, es decir, esto generalmente, como les repito, compartir las cosas a través de un correo electrónico se hacen cuando yo conozco a la persona, cuando sé la dirección de correo electrónico y se utiliza más en opciones
corporativas. Pero si yo quiero lanzar un formulario y obtener múltiples respuestas de personas que no conozco, lo mejor es hacerlo a través del enlace. Entonces vengo aquí a enlace y miren que me aparece aquí un enlace larguísimo. Entonces, la gente cuando ve esto así, generalmente pues no es tan chévere. Entonces, esto se puede acortar. ¿Cómo? Seleccionamos el que dice abreviar URL y miren que ya pasó de ese largotote que estaba a este cortico. Le doy clic en copiar y listo. Ya obtuve el enlace para compartir este formulario. Entonces, esta es la mejor opción. También de aquí directamente se podría compartir a través de una publicación de Facebook o en un tweet por Twitter. ¿Listo? La mejor opción siempre es el enlace. ¿Y correo electrónico cómo sería? Pues poner el correo allí. Sería poner el correo electrónico, poner aquí un mensaje y aquí decirle la opción de incluir el formulario en correo electrónico. Y le doy enviar. Y pues ya se envió el formulario. ¿Listo? Y lo mejor es el enlace. Ya cuando copiamos el enlace, pues lo podemos pegar en la publicación que vamos a hacer o para lo que sea que lo estemos necesitando. ¿Listo? Entonces, lo que estábamos mirando acá, estábamos mirando en las diapositivas. Estas opciones, pues todo lo que les acabo de decir, lo de los iconos, bueno, todas esas cosas están explicadas en esta diapositiva. Entonces, si tienen dudas sobre eso, pues vienen acá las diapositivas y lo pueden revisar de manera más, como más detenidamente. Y Google Forms o los formularios de Google también me permite a mí trabajar colaborativamente, es decir, pues que otras personas editen conmigo este formulario. Entonces, ¿cómo se hace? Miren que acá en las diapositivas se ve. Enseguida del botón moradito que decía enviar, vamos a ver si está acá, vamos a compartir. Enseguida de este botón enviar hay 3 punticos. Yo selecciono esos 3 punticos y puedo crear una copia de este formulario. Puedo obtener, bueno, este no lo miremos, que esta opción casi no es como tan útil. Crear una copia, mover a la papelera, es decir, que lo vamos a eliminar, o venir acá y decirle que darle clic en preferencias. Ah, no, mentiras, preferencias no, en colaboradores, agregar colaboradores. Ya cuando nos venimos a colaboradores, pues nos aparecen las 2 mismas cajas de siempre aparecen estas 2 mismas cajas. Y pues acá ya sabemos para qué nos sirven cada una de estas. Esta para compartirlo a través de un correo electrónico directamente. Y acá pues se le van a dar los permisos de editor, bueno, todas estas opciones. ¿Listo? Aquí. Los 3 punticos, agregar colaboradores. Y esta abajito es para lo mismo que hice ahorita, dándole clic en enviar, se puede hacer lo mismo acá. Obtener el vínculo, por ejemplo aquí, cambiar, cualquier persona que tenga el vínculo y dándole la opción no, esto simplemente es para editor, mentiras. Esto aquí solamente me da las opciones de editor. Si lo quiero compartir para que otras personas, para que lo llenen, es decir, un usuario, tengo que hacerlo directamente desde el botón morado. Miren que aquí no me da la opción no me da otros permisos. Simplemente me dice la opción de editor, es decir, podrán ver y borrar las respuestas de los formularios. ¿Listo? Y eso no es lo que queremos hacer. Entonces, estos son para añadir colaboradores que editen conmigo. Esto es para añadir colaboradores que editen conmigo. Los 3 punticos, agregar colaboradores a través del correo o a través del vínculo. Y esta opción del moradito es para compartírselo a los usuarios que quiero que llenen este formulario. ¿Listo? Las 2 opciones. Compartirlo para que lo llenen y aquí los colaboradores. Esta opción de preferencias, pues son algunas, como unas configuraciones predeterminadas. Bueno,
Estas son configuraciones predeterminadas que quiero que tenga mi formulario, pero es más de lo mismo. Por ejemplo, esta. Si venimos acá a preferencias y decimos que recopilar direcciones de correo electrónico, pues siempre va a estar activada esa opción y siempre se van a pedir los correos electrónicos. ¿Listo? Listo, chicos. Eso era lo de los formularios y era todo lo de los documentos de Google. Em, Les quité 4 minuticos de más. Qué pena, no extendí mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Los escucho. ¿No tienen preguntas, chicos? No, ¿Alguna profe. sugerencia? ¿Alguna duda? Bueno, a mí me surge una duda frente a los formularios, Darly, y es, ¿puedo programarlos? O sea, si yo quiero hacer el mismo formulario para mis clientes, eh, ¿puedo programar que ese formulario se haga automáticamente una vez al mes, por ejemplo? Que si se pueden programar para que se autocreen. Sí, y se envíen. ¿O tengo que siempre hacerlo Para manual que... y hacer todo el paso a paso y enviarlo No, directamente a mis listas? lo que se puede hacer es hacerle copia a los formularios. Em, Debe existir algún bot o algún bot, son como maquinitas que hacen ese servicio, pero de manera general que Google lo preste, no tengo el conocimiento. Creo que de hecho no. Voy a mirar. Pero pueden haber bots. ¿Qué son bots? Son como máquinas especializadas en hacer determinada acción. Entonces puede que lo tenga. Voy a mirar aquí si en el general dice, no, presentación. Pero el general que si se puedan autoenviar eso, no. Si tú quieres hacer ese tipo de cosas, podríamos entrar a ver como ya otro tipo de proveedores para hacer mm, por ejemplo, email marketing o cosas así. Ya ver como otro tipo de proveedores y otro tipo de herramientas, porque esto es como muy base como para iniciar, pero ya cuando son así que se necesitan reiterativamente, que el mismo formulario para las mismas personas, lo que sí se puede hacer es la programación de los correos. Si te acuerdas, no sé si tú entraste a la primera sesión que yo les comentaba que los correos electrónicos se pueden programar para que se envíen en determinadas fechas. Entonces, esto sí se puede hacer. Y los formularios, pues los formularios si vas a utilizar el mismo, pues no hay problema con que siempre utilices el mismo formulario. Simplemente si necesitas que la captura de los datos pues siempre sea diferente, pues tener como en cuenta eso de estar cambiándole la tabla en la cual se van a almacenar los datos. Lo que vimos al final, que los datos se iban a almacenar en determinada hoja de cálculo y luego ya no necesito eso, sino que lo necesito almacenar en otra hoja de cálculo. Se puede hacer eso, como estar muy pendiente de eso y cambiar esas hojas de cálculo. Eventualmente lo que yo hago es eso, cambiar cositas en los formularios. Siempre utilizo el mismo formulario, nunca lo cambio. Y si necesito que eso se envíe pues programado, lo hago ya desde el correo electrónico. Programo el correo para que él se autoenvíe. Listo, gracias. Con todo el gusto. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Chicos, recuerden que esta sesión, voy a detener ya la grabación.